sin más preámbulos, recibamos con fuerte aplauso virtual a Jeff Altgilbers. Jeff, adelante. Hello, Jeff. Buenas noches, amigos. Everyone, hello. Hello to everyone. Buenas noches a todos. And I wish I knew what you said, Esdras. I was just telling them, building you up, edifying you, how is our downline made of. We're coming from the industry for our first platinum on top. Then is you, platinum elite. From you, then is Dave Phillip, Edgar Mojica, then Emilio Nevares, Juan Rosado, Damaris Zapata, which is platinum as well, and then Esdras Cabrera, Stella Carpio, and the rest of the golds, and bronze, and the rest of the ranks below. Okay, good. It's so great to be here tonight with all of you. And I look as I scan my iPad screen, I'm looking at different faces. Estoy tan faces. feliz de estar compartiendo con cada uno de ustedes esta noche. Estaba mirando mi iPad, rastreando los números. I'm seeing many faces of people that I have met at convention, and it's so, through the years, it's been so nice to see you. Veo muchos rostros que he conocido y visto en las convenciones a través de los años, y es tan hermoso poder verlos de nuevo. And so I want to give my love to Juan and Damaris, and quiero expresar mi gratitud y aprecio a Damaris y Juan. And of course, you, Esdras, and your lovely wife. It's always nice to see you. Y a mi esposa Rosa y a mi persona por igual. Contento de vernos de nuevo. So we are, I don't know, how many days are we, like 10 days away or something like that? ¿Cuántos días nos restan de este año 2023? Necesito una ayuda aquí porque tengo algo en mi cámara, Chantal. 10 days away from a new year. 10 días para que termine, para que llegue el año nuevo. 10 días para que llegue el año nuevo. And I hope that you have dreams and you're as excited as I am about going into this new year. Espero que tengan sueños y que estén tan emocionados como yo estoy al llegar este año nuevo. A lot of times when we think about life, we think about, oh, if only I looked like I did 20 years ago. Cuando pensamos en la vida, a veces reflexionamos y decimos, wow, si me viera como yo me veía 20 años atrás. It's like trying to find happiness in the past, right? Sí, trato de encontrar felicidad en el pasado. But really, when you think about it, your best life is yet to come, and that's going to begin 2024. Pero cuando piensas en esto, tu mejor vida está por venir y esta va a iniciar en el 2024. We went through some changes during the pandemic. Nosotros pasamos a través de algunos cambios durante la pandemia. And that was something all of us had never experienced before. Y es algo que ninguno de nosotros había experimentado antes. But there's opportunity in that. Pero hay oportunidad en eso. And I look at it like when winter comes. Yo miro esto desde el punto de vista de cuando llega el invierno. Some are going to freeze and others are going to go skiing. Algunos se van a congelar y otros van a esquiar. I want you to go skiing. Yo quiero que vayas a esquiar. You're thinking, boy, this is a crazy gringo, right? I mean, where we live, we don't have snow. Piensa que este es un gringo loco. Donde nosotros vivimos no tenemos nieve. Well, we get snow here. Pero bueno, sí tenemos algo de nieve. But I want you to know that there is so much opportunity now that we are on the other side of this pandemic going into this beautiful new year. Así que yo quiero que tú sepas que hay una gran oportunidad después de pasar esta pandemia y al entrar en este nuevo año, esa oportunidad se reinicia. But I know some are affected by what I call disempowering beliefs. Pero yo sé que muchos de ustedes son impactados o son afectados por a lo que yo llamo creencias que te quitan la pasión, el poder. You know, it's like things that you go through and then you make a wrong conclusion about it.
es como cosas a través de las cuales te suceden, cosas por las cuales tú pasas, pero terminas teniendo una conclusión equivocada de esto. Have you ever, like prospected, let's say, 4 people in a row and all said no to you? ¿Te ha sucedido que tú prospectas 4 personas consecutivamente y los 4 te dicen que no? Has that ever happened? Sure, that's happened to me. ¿Te ha pasado eso a ti? Claro, a mí me ha pasado también. And it's easy to conclude, wow, nobody's interested in this. Y es muy fácil concluir, wow, nadie está interesado en este negocio. And yet at the same time, then you get a phone call from somebody either in your downline or your upline said, you know what, I just prospected 4 people today and I put them all in the business. Y puede ser que en ese momento entre una llamada de tu downline, un crossline o tu upline y te diga, ¿tú sabes qué? Acabo de prospectar 4 personas y adivina, los 4 entraron en el negocio. 2 different perspectives. 2 perspectivas diferentes. And that's why we don't need to get caught up with present experiences and then make wrong conclusions about Y it. por eso es que no necesitamos quedar atrapados en experiencias presentes o del pasado y llegar a la conclusión errónea. Or, another disempowering belief is, oh, the economy is bad, so nobody can afford our products and nobody can join. Otra creencia que te desempodera, te quita el poder, la economía está mala, nadie se va a unir a este negocio, nadie va a entrar en este negocio. I'm going to share my story with you, and I'm going to build, I guess, the value of what I want to share to you around this story and help you see the things that I experienced and how that relates to what we're going through today. Yo quiero compartir mi historia contigo y cómo cómo a través de mi historia poder agregar valor a tu vida y llegar a la conclusión que queremos esta noche. Because actually, when I started in network marketing 45 years ago, Porque I can tell you. Cuando yo comencé en redes de mercadeo hace 45 años atrás, You're looking at me say, 45 years ago, really? me mira ahí como 45 años atrás, ¿cierto? Yeah, they just got me out of the museum. That's why I'm doing this Zoom call tonight. Sí, me permitieron salir del museo y por eso estoy celebrando este Zoom, esta reunión esta noche. Yeah, so, yeah, that's right. During the last 45 years, I can tell you, there's been many disempowering beliefs that people just like yourself have gone through. And so I just want to show you and talk to you about what some of those things were. A través de estos 45 años he experimentado muchas creencias que te desempoderan y muchas de las cuales ustedes están pasando en este mismo momento también. So it was in the 1970s En 1970 that the economy was very bad. la economía estaba muy mala en el 1970, muy mala. Jimmy Carter was president, and he was probably one of the worst presidents we had next to Joe Biden. El presidente Jimmy Carter era quien estaba presidiendo en ese momento y es uno de los gobiernos peores que hemos tenido. Creo que se asemeja con el que tenemos ahora mismo. It was hard to find work. Era muy difícil encontrar trabajo. And we had gas lines so that you would have to just be in line and wait in your car to finally get to. Teníamos líneas, filas largas para echar combustible en tu carro. They had, issues with Iran, and then wars in the Middle East were going on. Habían unos asuntos ahí que estaban pendientes con Irán y era bien difícil en ese momento la situación. Very similar today, very similar, but we don't have Algo similar a lo que está pasando hoy. But I can remember I was so depressed back then, and I can remember at times crying because I was like, I can't find work anywhere. Pero yo recuerdo que en algunos momentos me ponía a llorar. La cosa era muy difícil para mí. Yo decía, no encuentro trabajo en ningún lugar. That was when I joined my first network marketing company. Ahí es cuando me uní a mi primera compañía de redes de mercadeo. I was in my early 20s. Tenía 20 años. And this man introduced me to this company called Forever Living Products. Y este hombre me introdujo en esta compañía que es Forever Living.
And so he sold me a case of aloe vera juice. Así que él me vendió una caja de jugo de aloe vera It had all these yellow jugs in it. y tenía todos estos, ¿no? Jugs, containers. Sí, tenía estos termos allí. And I said, well, what do I do with it? He said, you sell it. Y yo le dije, ¿qué hago con esto? Y él dijo, véndelo. Now, I want you to understand, this is before the internet. This is before personal computers. Recuerden, esto es antes del internet, antes de la computadora personal. Cell phones don't exist. No había celulares en ese momento. No UPS, no FedEx. No había Federal Express, no había UPS. When I described this to my youngest son, he asked me, he said, yeah, Dad, but you had Wi-Fi, right? Sorry? When I tell this story to my youngest son, he looks at me and says, yeah, but you have Wi-Fi, right? Cuando le dije esta historia a mi hijo más joven, él me dijo, sí, pero tú tenías Wi-Fi, ¿cierto? He doesn't understand that world either. Él no entiende ese mundo. Él no entiende ese mundo. Because the only thing we had was a brochure. Todo lo que teníamos era un panfleto. And so I would go sell the product and then follow up with the people. That's what I did. Así que yo fui, vendí los productos y le di seguimiento a la gente. Fue todo lo que hice. And everybody's choking on the product. Y todo el mundo está haciendo relajo con el producto. And then I just tell them, no, put it in your orange juice and drink it. Then it's better. La gente no le gustaba el producto, se burlaba de él y yo le decía, no, mézclalo con su jugo de naranja y así sabe mejor. See, that was during or at a time when the economy was so bad that I joined my first network marketing company. Fue en ese momento de una economía muy difícil en Estados Unidos cuando me uní a mi primera compañía de redes de mercadeo. That was also the same year that Herbalife took off in rapid growth. Ese es el año también cuando Herbalife despegó y tomó un crecimiento acelerado. So that's one thing that one principle I wanted to share with you is that network marketing thrives when economies are bad. Una cosa que quiero compartir con ustedes es que las redes de mercadeo crecen cuando la economía está mal. When economies are good, they buy products, but they just don't feel the need to join. Cuando la economía está buena, te pueden comprar productos, pero no sienten la necesidad de unirse a la oportunidad. But at that time, I didn't know or understand the idea about team building. Pero en ese momento yo no entendía la idea de construir un equipo. And so it was always a hobby to me. Y esto fue siempre un hobby para mí. Eventually, I ended up in another company. Eventualmente me fui a otra compañía. And at that time, I had a business, a small business, and I had about 40 employees. En ese momento tenía un negocio y tenía aproximadamente 40 empleados. So this is the 1980s. Eso es aproximadamente en los 80. And I love network marketing. Amo las redes de mercadeo. It was fun to be able to get around people, do meetings. Era divertido estar con la gente y hacer reuniones. So much had changed since the time I first joined. Pero muchas cosas han cambiado desde la primera vez que me uní a las redes de mercadeo. We had a VCR, a box where you could put a video in and you could watch your upline do a presentation while you're drinking coffee. Teníamos un VHS, una casetera, donde lo ponías el tape y podías mirar a tu upline haciendo una presentación mientras tú te tomabas una taza de café. I could sit with a prospect and we could watch it together. Podíamos sentarte allí con el prospecto y mirarlo juntos. It made it easier because we didn't have to be experts then. Lo hacía más fácil porque no teníamos que ser expertos en ese momento. But at the same time, we had slide projectors where we could now do large meetings. Slide projectors. Teníamos proyectores livianos.
And sort of like your PowerPoint, today, that's Algo what we, parecido a lo que es el PowerPoint que tú utilizas hoy. but we could watch it now in groups, and then we started understanding technology had changed so much of the way we did the business. Así que como comienzas a mirar los diferentes grupos y cómo la tecnología ha cambiado y la manera diferente de hacer negocio. And so at that time, I had a business, and finally my business started going south on me because I lost my two major accounts. Tenía un negocio en ese momento, pero el negocio comenzó a bajar porque perdí a mis dos clientes principales. And for the first time, I had no money coming in from my business. Y por primera vez no tenía entrada de dinero de mi negocio. And at the same time, that company that I was in got Y a la some misma bad, vez, esa compañía en la que yo estaba participando, it got some bad national news on TV. And so many of the leaders were leaving. hubo una noticia, una mala propaganda de esa compañía en la que yo estaba participando y la mayoría de la gente, de los líderes, comenzaron a disertar, se fueron. And finally, I went into bankruptcy. Finalmente me fui en bancarrota. And I was very depressed. Y estaba muy deprimido. And then I said to myself, I need to take network marketing seriously. Ahí fue cuando yo me dije a mí mismo, yo tengo que tomar las redes de mercadeo en serio. I can't treat it like a hobby anymore. No puedo tratar esto como si fuera un hobby. Ya no puedo tener esto como un hobby. I've got to go find a company that has great products that people would want to buy and consume every month. Tengo que ir a buscar una compañía que tenga productos de calidad que la gente quiera consumir todos los meses. And so back then, I can remember looking at a newspaper called U.S. News. En ese momento recuerdo tener un periódico en mis manos que se llamaba, que es el US News, noticias de Estados Unidos. Many network marketers back in those days would run ads about their company. Many network marketers, leaders in different companies would run ads. Muchos de los líderes de redes de mercadeo publicaban anuncios en este periódico. And so I answered 100 ads. Y yo contesté 100 propagandas, 100 promociones, 100 anuncios. Out of the 100 ads, only 10 responded to me. De los 100, solamente 10 me respondieron. And out of those 10, none of them followed up with me. Y ninguno de los 10, ninguno se quedó. But I found the one I was interested in at the time. Pero finalmente encontré en la que yo estaba interesado en ese momento. And I waited for the woman that sent me a package. Y esperé que la mujer me enviara un paquete. I gave her 1 week to call me. Le di una semana para que me diera seguimiento, para que me llamara. I said to myself, if she doesn't call me, I'm not going to go under her. Sí, yo dije, si ella no me llama, yo no me voy a firmar con ella. And then after 1 week, she didn't call me. I called that company. Después de una semana, she didn't call you? She didn't call me. No me llamó y yo llamé a esa empresa. I mean, isn't that amazing? ¿No es esto maravilloso? 100 people spend money. They run ads in a national newspaper. 100 personas están invirtiendo dinero para promocionarse, promoverse, poner un anuncio en el periódico nacional. And only 10 sent me anything. Y apenas 10 me mandaron algo. And none of them followed up. Ninguno de ellos me dio seguimiento. That told me a lot about people. Eso me dijo mucho acerca de la gente. The word work is in network marketing. You must work. La palabra trabajo está en las redes de mercadeo. Tienes que trabajar. So I called the company and I said, I want the name of your top earner. I want his name and I want his phone number.
yo llamé a la empresa y le dije, yo quiero el nombre del que más dinero gana en tu compañía. Quiero su teléfono y su nombre. I called him up and Lo then llamé I told him, I said, today is going to be a very good day for you because today I'm going to let you sponsor me. y yo lo llamé y le dije, hoy va a ser un gran día para ti, porque hoy quiero que me firmes frontal tuyo. He's thinking, I don't know who you are, you Y él know, está pensando, yo no sé quién tú eres. and I'm broke at the time, right? I have no money. Recuerden que estoy en bancarrota en ese momento, no tengo dinero. I didn't even have the money to get the distributor kit. No tenía ni el dinero para comprar el kit de distribuidor. He told me I'm not taking any frontline people. Y me dijo, yo no estoy firmando a nadie como frontal para mí. I said, oh, I'm very sorry. It looks like you missed out on a lot of money. Y le dije, lo siento, parece que te vas a perder de una gran cantidad de dinero. And he said, okay, I'll take you. Y me dijo, oh, ok, perfecto, te voy a firmar. But to tell you the truth, my friends, I had no plan. Pero le quiero decir algo, no tenía ningún plan. I only had desire. Solamente tenía el deseo. And I really hated my life. Y yo estaba hastiado de mi vida. And so I had to come up with the money just to get the distributor kit. Así que yo tenía que buscar el dinero para conseguir el kit de distribuidor. It was only $15. Era apenas $15. Isn't that terrible? I didn't have $15. Now everybody cry for me, okay? Cry. ¿No es esto terrible que yo no tenía $15 para comprar el kit de distribuidor? Por favor, pónganse a llorar por mí, lloren. So then I thought to myself, what am I going to do? And I sat on the porch, I was depressed. Y yo dije, ¿qué yo voy a hacer? Me senté en la galería de mi casa y estaba deprimido. I said, this man will never take me serious if I don't at least buy some products and get started. Este hombre, dije yo, este hombre no me va a tomar en serio si yo por lo menos no compro algunos productos e inicio mi negocio. And so I said a prayer to God, you know, just thinking, what will I do? How can I get started? Así que yo oraba, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo iniciar? I kept saying, I'm broke, I'm broke, I'm broke. Yo me mantenía diciendo, estoy en bancarrota, estoy en bancarrota, estoy en bancarrota. And then I heard this word, you know, it's like I heard a voice say, will you shut up? We all know you're broke. Y escuché esa voz que me dijo, te callas la boca. Todos sabemos que estás en bancarrota. Now let's do something about it. Vamos a hacer algo acerca de esto ahora. And I looked out, opened my eyes, I looked out on my driveway and I saw the only thing left from my bankrupt business. Yo miré hacia afuera de mi casa y miré lo único que quedaba de mi negocio en bancarrota. And that was a junk truck. Y era una camioneta vieja que estaba dañada, deteriorándose. The engine didn't start, the tire was flat. Tenía las llantas estaban desinfladas, el motor no encendía. And I said to myself, this is it. This is my ticket out of here. Y yo dije, oh, la tengo. Este es mi pasaporte, mi ticket para salir de aquí. I called the junkyard and the man came out. Llamé a un patio que buscan carros viejos y vino un señor. He said, I will give you $400. Y él dijo, te voy a dar $400. And I said, take it. Y yo le dije, lléveselo. I put $200 in the groceries. Yo compré $200 de alimentos. And then I put $200 in the products to get started. Y compré $200 de producto para comenzar. From that point, I made a contact list. Desde ese momento hice una lista de contactos. All I could think about was, I want to change my life. Todo lo que yo pensaba es, yo quiero cambiar mi vida. And at that time, I couldn't afford a phone bill, so my sponsor sent me a cell phone.
Así que en ese momento yo no podía costear un teléfono ni pagar una factura telefónica. Así que mi upline me envió un teléfono. I couldn't get reception where I lived, so I drove up in the hills of Tennessee. Yo no tenía buena señal donde vivía, así que tenía que subir a una montaña en Tennessee. I remember one day opening up the cattle gate and I drove my truck in the pasture and I closed the gate. Yo recuerdo un día que abrí la puerta de una finca, de una granja, y subí mi camioneta por allí, cerré la puerta. I got out my notes on the hood of the truck. Saqué mi libreta, la puse en el bonete de la camioneta. And I started making phone calls. Y comencé a hacer llamadas. And some of the people would say, what does that sound? I'm hearing cows in the background. Y mucha gente decía, ¿qué es lo que yo escucho? Escucho vacas en el trasfondo. Oh yeah. Well, I'm out in nature. I like to come out in the country and yo decía, es que estoy en la naturaleza, me gusta salir al campo, en las montañas. And then I'd say, but well, this Saturday at 1 o'clock, would that be a good time for a meeting? Y le decía entonces, este próximo sábado a la 1 de la tarde será un buen tiempo, una buena hora para una reunión. I kept setting up my appointments. Y que continúa haciendo citas, concretando citas. And so at that time, I was 3 months behind paying the bank for my truck. En ese momento yo tenía 3 meses que tenía de atraso en cuanto a pagar mi mensualidad de mi camioneta. I was behind paying my utilities for the house. Estaba muy retrasado con los pagos de los servicios básicos de mi casa. I remember one day I got a knock at the door from the man from the utility department. Recuerdo que un día me tocaron la puerta y era el hombre que encargado de los servicios del apartamento. And he told me, he said, I'm here to get a check for the utilities. Y él me dijo, estoy aquí para que me des el cheque por los servicios básicos. I said, oh, sure. My truck is out in the driveway. I got my checkbook in there. I'll write you a check. Y yo dije, oh, mi camioneta está allá afuera en la calle. Tengo mi talonario de cheques allá. Te voy a hacer un cheque. We walk out to my driveway and I look and my truck is gone. Miré cuando llegamos donde yo tenía la camioneta estacionada y miré, me di cuenta que se habían llevado mi camioneta. The bank had come got it that morning. El banco vino y se la llevó esa mañana. I looked at the man and I said, where's my truck? Yo miré al hombre y le dije, ¿dónde está mi camioneta? He looked at me and said, sir, you look like a man with problems. Él me miró y me dijo, señor, parece que usted tiene problemas, ¿cierto? Está en problemas. So he cut my utilities off. Así que él me cortó la electricidad, el gas y el agua. And there was this old man in his 70s, mid 70s. He always followed me no matter where I went. Y estaba ese señor que siempre me seguía, no importaba dónde yo fuera, él estaba detrás de mí. He gave me the money to get my utilities turned back, and then he also gave me a car. Él me dio el dinero para pagar mis servicios básicos y también me dio un carro. The car had looked like it was in his family 5 generations. Parecía que el carro había estado en su familia por 5 generaciones. It had a little paint left on it. Tenía apenas un poquito de pintura que le quedaba. And that was going to be the car I would drive around and talk to people about success. Y ese era el carro que yo tenía que manejar y hablarle a la gente de éxito. I remember I had to go do a meeting in Ohio, which was going to be about an 8-hour drive. Recuerdo que tenía que ir a Ohio a hacer una reunión y esto era una distancia de aproximadamente 8 horas. And so I had the oil changed before I left. Cambié el aceite antes de salir. And the man that changed my oil forgot to tighten down
the oil filter lid. So what happened was the oil was spewing out when I was driving it. ¿Y qué pasó? El hombre que hizo el cambio de aceite olvidó apretar bien el filtro de aceite y mientras yo viajaba, el aceite se estaba escapando. But I'm driving up the highway and I'm excited about the meeting that I'm going to do in Ohio. Pero yo estoy conduciendo en la avenida y estoy emocionado con la gran reunión que voy a tener en Ohio. I think to myself, wow, things are really happening now. Y me dije, wow, la cosa realmente está funcionando ahora. I finally have a team. Finalmente tengo un equipo. I'm going to make it work. Voy a hacer que funcione. I see success in front of me. Veo el éxito enfrente de mí. And then, boom, boom, bam, bam, I'm on the side of the road. Y de repente, pam, pam, estoy en la orilla del camino, de la avenida. Estoy fuera de la avenida. And then I'm doing this. You know what this is? Entonces comienzo a pedir que me lleve a alguien, por favor. So I have this trucker pick me up on the highway and he takes me to the next exit. Así que tuve esta persona que me llevó a la próxima salida. I call my father to see about getting a car. Llamé a mi padre a ver si podía conseguir un carro. And I told him what happened. Le dije lo que me pasó. His next words to me were this. Y sus palabras fueron las siguientes. He said, son, I think it's about time you get a job. Me dijo, mi hijo, creo que ya es tiempo de que te busques un trabajo. Ya usted sabe lo que significa. Not what I wanted to hear. Eso no es lo que yo quería escuchar. Because you men especially know that you always want to, you don't want your father looking at you in a bad way, you know. Ustedes saben, hombres, que los varones no queremos que... Usted no quiere ver a su padre mirándolo a usted de una manera equivocada. So I get my car and I get to Ohio. Así que conseguí un carro y llegué a Ohio. And finally, when I get back home, one of my leaders was with me. Cuando llegué a la casa, de nuevo, uno de los líderes estaba conmigo. I walked into my office and I looked at my answering machine and it had 100 messages on it. Llegué a mi oficina en la casa y cuando miré a mi teléfono tenía 100 mensajes que contestar. Now, if you don't know what an answering machine is, just Google it, okay? Si usted no sabe lo que es una máquina que recibe los mensajes en su teléfono, entre a Google y búsquela. Okay, 100 messages. 100 mensajes. And my leader looks at me and says, wow. And these people are my creditors looking for their money. Y esos 100 mensajes son mis deudores, las personas, mis acreedores, cobrándome. My leader says to me, what are you going to do? Y mi líder me dijo, ¿qué vas a hacer? I said, I will show you. Y le dije, yo te voy a mostrar. I walked up to that machine and I unplugged it and I plugged it back in. And I said, wow, look at that. It went back to zero. Agarré la máquina, la desconecté, volví, la conecté y le dije, wow, mira esto, está en cero, no hay ni un mensaje. Yes, I had a team growing, but I was broke. Sí, tenía un equipo que estaba creciendo, pero estaba en bancarrota. All I had was dreams. Todo lo que tenía era sueños. And I had to take jobs just to get by. Y tenía que agarrar algunos trabajos solamente para sostenerme. I would go in a grocery store and I would clean floors at night. Yo iba a diferentes tiendas que venden alimentos y limpiaba el piso en la noche. I kept thinking, how can you become successful in this business? Me mantenía pensando en mi cabeza siempre, ¿cómo puede ser exitoso en este negocio? I would work late into the night. Trabajaba hasta tardes en la noche. And if you were to come up and tell me my future, y si tú llegabas a decirme mi futuro, here I am mopping a floor. Aquí estoy yo mapeando el piso. And you said to me, one day you're going to be rich. One day you're going to be a world traveler. I would tell y me you. está diciendo que un día vas a ser rico, que un día vas a viajar el mundo. I would tell you to get off drugs, please.
Si tú me decías eso en ese momento, yo te iba a decir, mira, deja de usar drogas, muchacho, por favor. Because it didn't seem believable. Porque no era creíble. But all I knew was I couldn't quit. Pero todo lo que yo sabía era que no me podía rendir. And I would try so hard. Y yo trataba tan duro. But here's the secret with that. Pero aquí está el secreto de esto. It's not about doing big, spectacular things in the No se business. trata de hacer cosas espectacularmente grandes. It's not about finding superstars. No se trata de encontrar superestrellas. It's simply about being consistent every day. Es simplemente ser consistente todos los días. You see, I would come back to my house and I would be tired. Yo llegaba a mi casa, estaba cansado, I would get something to eat. conseguía algo para comer, I would go down in the hallway and close the door in my room, caminaba el pasillo, cerraba la puerta de mi cuarto and I would make phone calls. y comenzaba a hacer llamadas telefónicas. Maybe 1 or 2 hours a day, Aproximadamente 1 a 2 horas al día, every day. todos los días. And then I would go do presentations. Y salía a hacer presentaciones. I was consistent. Era consistente. But here's the other thing that helped me. Pero aquí hay otra cosa que me ayudó. I bought some cassettes from Tony Robbins. Yo compré algunos casetes de Tony Robbins. Anthony Robbins, Tony Robbins. He had a book called Unlimited Power. Y él tiene un libro que se llama Poder Ilimitado. The cassette tapes were called Personal Power. En los cassettes, el nombre de los cassettes era Poder Personal. And you can get those, you can listen to that on YouTube today for free. Hoy los puedes escuchar gratis en YouTube. I get many of my leaders on this. Yo puse a la mayoría de mis líderes a escuchar esos casetes. I paid $179 for those cassettes. I can remember. Pagué aproximadamente $179 por esos casetes. 30 cassettes for 30 days of transformation. 30 cassettes de 30 días de transformación. And I knew that I really needed to work on my psychology if I was going to be successful. Y yo sabía que tenía que trabajar con mi psicología para poder ser exitoso. And so those cassettes had a big impact on my thinking. Y esos cassettes tuvieron un gran impacto en mi forma de pensar. And so every day I would listen to a cassette and I would take notes and think about how I'm going to apply it. Todos los días yo escuchaba mi cassette, tomaba las notas y pensaba en cómo iba a aplicarlas a mi vida. So on Sundays, every Sunday, I would go down to what I call Dream Street. Así que todos los domingos yo iba a lo que yo llamo la calle de los sueños. Dream Street was where all the rich people lived. La calle de los sueños era donde vivía toda la gente rica. It was more than one street, though. Era más de una calle, But it was in a city, pero era en esa ciudad. and some of these homes were built 150 years ago. Y algunas de esas mansiones fueron construidas hace 150 años atrás. But it always felt magical when I would park my car and go for walks there. Pero era algo mágico cuando yo estacionaba mi carro y hacía un paseo por ahí. And I would think to myself, as I walked, I would look at that, at a beautiful house, and I would say, yes, this is the way my life is going to be. Y yo miraba esa mansión y yo decía, wow, qué casa tan hermosa. Y decía, sí, así es como mi vida va a ser. This is the way my life is going to turn out. Así es como se va a transformar mi vida. That house, the one with the pillars out front, Esa casa con esas columnas en el frente, I'm going to have a house like that. voy a tener una casa como esa. Those rose gardens, those perennial gardens, I'm going to have a gardener too. Esos jardines con esas rosas y esos jardines hermosos, voy a tener un jardín así. That Mercedes in the driveway, I'm going to put a BMW next to it. Ese Mercedes, voy a ponerle un BMW al lado. That's all I would think about. Y en eso era que pensaba.
Every Sunday I would go there. Todos los domingos iba allí. Every Sunday I would think about what Tony Robbins was saying. Todos los domingos pensaba en lo que decía Tony Robbins. And most people would think that's crazy. Y mucha gente pensaba, esto es una locura. That will get you nowhere. Eso no te va a llevar a ningún lugar. But I was doing something that later they wrote a book about it called the Power of Attraction. Pero yo estaba haciendo algo que en lo posterior, escribieron un libro que se llamó El Poder de la Atracción. That whatever you think about most in your life, that's what you attract to you. De lo que piensas en la mayor tiempo en tu vida, en eso es que te vas a convertir. Eso es lo que vas a atraer. If you think you can't be successful, you will prove yourself right. Si tú piensas que no puedes ser exitoso, te vas a comprobar que estás correcto, no vas a ser exitoso. And if you think you can, you will prove yourself right. Y si crees que puedes ser exitoso, vas a comprobar a ti mismo que puedes, que estás correcto. And so every time I would go down Dream Street and I said, yes, this is the way my life is going to be. Y cada vez que yo iba a esa calle de los sueños, yo decía, sí, esta es la vida que yo voy a vivir, a tener. I was telling myself that I needed to relax. I don't need to worry about it anymore. It's already been decided. Yo me dije a mí mismo, yo tengo que relajarme, eso va a ser así, ya está decidido y eso se va a hacer una realidad. Now I just needed to have fun with it. Ahora solo tenía que divertirme con esto. Did that work? ¿Funciona? In 18 months, I went from bankruptcy into the house of my dreams. En 18 meses, yo fui desde la bancarrota hasta la casa de mis sueños. And the house that I went into had pillars out front. Y la casa en la que me mudé tenía las mismas columnas en el frente. It was built in the year 1860. Se construyó en el año 60. And yes, I had the gardens, and yes, I had the Mercedes and the Y sí BMW. tenía los jardines y tenía los Mercedes-Benz. All of that in 18 months. Todo esto en 18 meses. So I want you to understand that change can happen. You can have that change in your life whenever you want to. But what you have to do is you have to do these things if you're going to be able to make that happen. Quiero que sepas que los cambios van a ocurrir en tu vida, las cosas van a cambiar, pero solamente si tú estás decidido para que esas cosas ocurran. You have to believe it. Tienes que creerlo. And then find those mentors. Y encontrar esos mentores. Yes, that can help you. Que te puedan apoyar. But that's only part of my story. Pero eso apenas es parte de mi historia. Because when we talk about David Lisenby, porque cuando hablamos de David Lisenby, he was vice president of that company. David Lisenby era vicepresidente de esa compañía a la que yo me uní en ese momento. He didn't own that company. David Lisenby no era el dueño de esa empresa. And so I had about 6 good years with that company. Tuve aproximadamente 6 años muy buenos con esa compañía. And the owner of that company decided to sell it. Y el dueño de la empresa decidió venderla. And the people that bought it, y las personas que la compraron, David did not want to be in business with them, so he left. David Lisenby no quería estar en negocio, en asociación con ellos, así que él se fue. And they made a mess of things. Y ellos hicieron un desastre. And then I couldn't believe it. Y yo no lo podía creer. Here I am in the house of my dreams. Aquí estoy and now we have all this trouble. Aquí estoy en la casa de mis sueños y tenemos todos estos problemas. So I thought, I am not going to surrender. I'm not going to surrender. I'll just find me another company. Mismo, yo no me voy a dar por vencido. No me voy a dar por vencido. And I'll have to tell you, I tried about 5 different companies, but they all went out of business. Very Quiero quickly. decir, yo entré en 5 compañías diferentes y las 5 se fueron en bancarrota, salieron del mercado. And then finally, I had this friend, he's a hippie friend. Y finalmente tengo un amigo que es un hippie. Yeah, hippie young boy.
un joven hippie. And so I heard, I heard he joined a company called For Life. Escuché que él tenía una compañía llamada, se había unido a una compañía llamada For Life. And I had gotten a phone call from another man about For Life. Y yo había recibido una llamada de otra persona de For Life. And in the early 1990s, in the early 1990s, me and him had worked together. Y al principio de los 90 nosotros trabajamos juntos. But I didn't call him back. Pero nunca lo llamé otra vez de nuevo. Because I was pretty negative about network marketing at that time. Porque yo estaba muy reacio contra las redes de mercadeo. But I spoke to that young hippie kid. His name is Mark. Pero hablé con ese hippie, ese joven hippie, su nombre era Mark. So I said, Mark, I heard you join For Life. Are you going to do For Life? Y yo le dije, Mark, escuché que estás haciendo el negocio de For Life. ¿Vas a hacer For Life? He said, yeah, I'm going to do it. He said, do you want to do it? Y me dijo, sí, lo voy a hacer. ¿Lo quieres hacer? I said, no. Y dije, no me interesa. I said, what is it? Your product is weird. It's called Transfer Factor. Y le dije, ¿qué pasa? Tu producto es raro. ¿Se llama Transfer Factor? He said, I don't know. I just joined it yesterday. Y me dice, no sé, solamente sé que me uní a la compañía ayer. So then he gives me a phone number to call to listen to this doctor, Dr. Rob Robertson, explain it. Así que él me dio un cassette para que escuchara a su doctor, el doctor Rob Robertson, explicando el Transfer Factor. So I called and I listened to a 5-minute message. Así que escuché un mensaje de 5 minutos. Then I called Mark back and I said, this is exactly what I'm looking for. Y llamé a Mark y le dije, eso es exactamente lo que estoy buscando. And he said, so you're ready to get started? Y me dijo, ¿estás listo para entrar? No. No, le dije no. I said, I'm going to go paint my house. Le dije, yo voy a pintar mi casa. So I go outside and Así que salí al patio. I'm painting that house that was built in 1860. Pinté esa casa que fue construida en los 60. Mark asked one of his leaders to follow me up. Mark le pidió a uno de sus líderes que me diera seguimiento. His name was Dave Daughtry. Y su nombre es Dave Daughtry. And so Dave calls me and says, hey, Jeff, are you ready to run, get started with us? Y Dave me llama y me dice, Jeff, ¿estás listo para correr con nosotros, firmar con nosotros? I said, no. Y le dije, no. Dave, I'm painting my house. Dave, estoy pintando mi casa. And I want you, all of you friends, to know this. Amigos, quiero que sepan. This is the month of December when he's calling me. Este es el mes de diciembre cuando él me está llamando. En un diciembre me está llamando. This is the month that a lot of people will just not work, right? Ese es el mes en que la mayoría de la gente simplemente no trabaja, ¿cierto? Because typically the sleep period in network marketing, Es the sleep period, the sleep time in network marketing. Este es un periodo de que la gente duerme en las redes de mercadeo. Starts December 16th. Comienza el 16 de diciembre, el sueño comienza el 16 de diciembre. And goes to January 15th. Y llega hasta el 15 de enero. They wake up usually just January 16th. Y se levantan, generalmente se despiertan el 16 de enero. And people think, oh, I need to do something with my business now. Entonces dicen, pienso, tengo que hacer algo con mi negocio. When in reality, they don't ever get started until around February 1st. Cuando realmente no van a comenzar hasta el 1 de febrero. But here, Dave Daughtry is calling me. Aquí está Dave Daughtry llamándome. And so he said, well, how long are you going to be painting your house? Y Dave Daughtry le dice, ¿y cuánto tiempo tú te vas a tardar pintando tu casa? My answer was, it's a big house, Dave. Y mi respuesta fue, Dave, es una casa grande. And I'm out there painting. And while Allí I'm estoy painting, pintando la casa. these are the words I'm saying when I paint.
Y esas son las palabras que yo decía mientras pintaba. I hate network marketing. Yo odio las redes de mercadeo. All these owners are dogs. Todos los dueños de redes de mercadeo son perros. We build it, they destroy it. Nosotros lo construimos, ellos lo destruyen. And I say that hundreds of times. Y eso cientos de veces. I'm just angry. Estaba enojado. And so Dave goes back to Mark and says, I don't think he's going to do it. Así que Dave llama a Mark y le dice, yo no creo que lo va a hacer. He said to Dave, he said, no, he's going to do it. He's just angry. Y Mark le dijo a Dave, no, él lo va a hacer, él lo va a hacer. Lo que pasa es que está enojado. He said, follow him up. Y le dijo, Mark le dijo a Dave, dale seguimiento. And so then Dave calls me on New Year's Eve. Así que Dave Daughtry me llama otra vez el día de Año Nuevo. And he says, Jeff, are you ready to run with us? Y le dijo, Jeff, ¿está listo para correr con nosotros? ¿Quiere firmar ahora? I said, Dave, it's like this. Y le dije, Dave, mira, esto es así. Tonight, I'm going to go out and I'm going to think and I'm going to drink. Esta noche yo voy a salir, voy a pensar y voy a tomar. Tomorrow will be my go date. Mañana será el día de mi arranque. The next day, I remember going into my room. El día siguiente recuerdo entrar a mi habitación. Now, if some of you were at our last convention, you saw this picture on the screen. Si alguno de ustedes fue a la última convención, vieron ese cuadro en la pantalla. And I sort of have a dazed look, and there's a cat laying on my desk. Ahí había un tag, un letrero en mi escritorio. That was my start. That was when I got started. Ese fue el día cuando yo comencé. My other downline had already gone off to other companies. Mis frontales ya se habían ido a otras empresas. Which meant I had to start all over again. Lo que quiere decir es que tuve que comenzar todo de nuevo. There you go. Aquí estoy. Mira Very acá. good. That was me. Ese era yo. 25 years ago. 25 años atrás. I'm looking at my contact list. Estoy mirando la lista de mi lista de contactos. My first recruit was my cat. La primera persona que auspicié fue mi gato. I'm calling people that before told me no. Estoy llamando a gente que antes me dijo que no. I'm calling people that were too busy Llamé a before. gente que estaba muy ocupado. People that were hard to find. Gente que era difícil encontrar. Sometimes the timing wasn't right when I called them before. A veces el tiempo no era el correcto cuando lo había llamado antes. There was going to be no guarantee of my success. No había garantía de mi éxito. Look at my eyes. I'm Mira hungry. mis ojos. I was hungry. Tenía hambre. And I thought to myself, I'm Y not me going dije, to surrender. yo no voy a rendir. I'm going to hit it hard for 90 days. No me voy a dar por vencido. Le voy a dar duro a esto por 90 días. My first check was a little over $100. Mi primer cheque fue un poquito más de $100. My wife laughed at me. Mi esposa se rió de mí. She said, well, we can go to dinner. Me dijo, bueno, podemos ir a cenar. My second check was over $1,000. Mi segundo cheque pasó de $1,000. She said, are you going to get any more checks? Y me dijo, ¿te van a seguir llegando cheques? I said, I hope so. Y dije, espero que sí. And so my third check was over $5,000. Mi tercer cheque fue sobre $5,000. 90 days. 90 días. So that meant I went from 8 to faint, like 8 in the morning to work until I faint. Así que en ese momento yo comencé a trabajar desde las 8 de la mañana hasta que yo me desmayaba en la noche. And so
after 90 days, and our top position was international diamond. That was the top position. La posición más alta en la compañía era diamante internacional en ese momento. And so at that time, when I got started, En ese momento, I only sponsored a handful of people. en ese momento que inicié, solamente yo auspicié un puñado de gente. I think it was like 27, Era around 20. aproximadamente 27 personas. But at the end of 90 days, I had 800 in my team. Pero al final de los 90 días tenía 800 personas en mi organización, con esos 27. In 90 days. En 90 días. And that forever changed my life. Y esto cambió mi vida por siempre. Keep in mind, Herminio and Juan was not even in the business at that time. Imagínate, Juan y Herminio no estaban en el negocio en ese momento. And so after 90 days, Después de 90 días, yes, I was tired, estaba cansado, but I said, now I have a business. Now I have a future. pero yo dije, no, ahora yo tengo un negocio, ahora yo tengo un futuro. But I'll tell you the truth. Pero voy a decir la verdad. At that time, For Life only had one product called Transfer Factor. En ese momento, For Life tenía un solo producto llamado Transfer Factor. We couldn't keep that product. Nosotros no podíamos mantener ese producto. Because we saw so many amazing things happen with people using that product, just that one product. Nosotros vimos tantas maravillas obrando en la vida de la gente con ese solo producto. This whole thing about a transferceutical science didn't exist then. Eso de ciencia transfercéutica no existía en ese momento. It was just the beginning. Era apenas el inicio. And so there's something that I want to share with you. Hay algo que quiero compartir con ustedes. And that is what you can learn from this story. Y esto es, ¿qué ustedes pueden aprender de esta historia? Even then, there was no guarantees of success. Aún en ese entonces no había garantía de éxito. Did you know that when we started the company with that one product, David Lisenby did not own the patents to Transfer Factor? Cuando iniciamos For Life con ese producto, David Lisenby no era el dueño de las patentes todavía. There were two doctors in South Carolina who owned those patents. Había dos doctores en Carolina del Norte, Carolina del Sur, que eran los dueños de las patentes. Well, you might wonder, well, why does that matter? Y te preguntarás, ¿qué tiene eso que ver? ¿Qué importa? Well, after being in companies that failed, it mattered a lot to me. Después de estar en varias compañías que habían fracasado, a mí me importaba mucho eso. Because after I got to the top rank position in 90 days, and I was the first one to go to International Diamond in 90 days. Y después de llegar a la máxima posición, el rango más alto en 90 días, de hecho, fui el primero en llegar a esa posición de internacional en 90 días. I said to Dave Daughtry, after that, I said to him, I don't think I'm going to work this anymore. Después de eso, le dije a Dave Daughtry, yo no creo que voy a seguir trabajando este negocio. He said, why? Y él dijo, ¿por qué? I said, because we don't own the patents to Transfer Factor. Nosotros no somos los dueños de la patente de Transfer Factor. I said, those doctors can sell that product to any company they want. Yo dije, esos doctores le pueden vender esa patente a cualquier compañía que ellos quieran. So I went in the mountains of North Carolina, and I told him, I said, I'm going to go up there and I'm going to stay in a lake house, and that's where I'm going to live for the next 6 months. Yo me fui a una de esas montañas de Carolina del Norte y yo dije, bueno, ahí que yo voy a vivir por los próximos 6 meses. And he thought I was a little crazy, but Él pensó que yo estaba un poquito loco, pero I had lost some trust in no the había profession. perdido la confianza. And then every month my check kept growing. Pero todos los meses mi cheque seguía creciendo.
And then finally, after 6 months, he calls me. Dave Daughtry calls me. Después de 5 meses, desde 6 meses, Dave Daughtry me llama. He told me, he said, David Lisenby had bought the patented transfer factor. Y me dice, David Lisenby compró las patentes de Transfer Factor. I said, now we have a company. Y dije, ahora tenemos una compañía. I said, I'll start working now. Ahora yo voy a comenzar a trabajar. But you know what? Our company wasn't even perfect then. Pero tú sabes, la compañía tampoco era perfecta en ese momento. The kind of compensation plan that you see right now, we didn't have that then. El plan de compensación que ustedes tienen ahora, nosotros no teníamos ese plan en ese momento. It was very, very difficult to make more than $10,000 a month. Era muy difícil, muy duro hacer más de $10,000, ganarse más de $10,000 al mes. And then finally, a few years later, David Lisenby saw the importance of creating a compensation plan where people could make $100,000 a month or more. Unos años más tarde, David Lisenby se dio cuenta de la importancia que era desarrollar un plan donde la gente pudiera llegar a ganar $100,000 y más. And so new positions were added like gold and platinum. Así que comenzaron las nuevas posiciones como oro, platino. This thing was just evolving and getting better and better through time. Y esto estaba transformándose, evolucionando y mejorando y mejorando y mejorando con el tiempo. But when it wasn't perfect, yes, I lost a lot of people when it wasn't perfect. Pero cuando no era perfecto, sí, se me fue mucha gente. But as we see even now, the Pero compensation now, al mirar aún ahora las nuevas posiciones que tenemos, and now that they added other additional ranks like bronze elite, silver han elite. agregado rangos adicionales como bronce, bronce elite, plata, plata elite. That helps so many of our leaders grow. Eso ha ayudado a tantos de nuestros líderes a crecer. I can remember 2 years ago when Nathan called me about that compensation plan, the additions. Yo recuerdo cuando Nathan Lazo me llamó acerca de los cambios en el nuevo plan de compensación. And I loved everything he was saying. Y amo todo lo que él decía de ese plan. Except one thing. Menos una cosa. Platinum elite. El platino elite. I said to Nathan, I said, platinum elite? Yo dije, platino elite. Why? ¿Por qué? He said, all the other ranks have an elite. Él dijo, todos los otros rangos tienen un elite. Elite. I told him, platinum is hard enough. Why do we need elite? Yo le dije, el platino es suficientemente fuerte, duro. ¿Para qué necesitamos un platino elite? He said, it's time to stretch. It's time. Time to stretch. Y él dijo, es tiempo de estirarse, momento de estirarte. So we're talking about 2 years ago, right? Something like that. Así, estamos hablando de 2 años atrás, ¿eh? And so I remember saying to myself, Jeff, you remember what you tell everyone else. Y yo me dije, Jeff, recuerda cuando le dices a los demás. If you're not at a rank position that you want to be, Si tú no pones una posición, un nuevo rango al que quieres llegar, it's only because you haven't made up your mind to do it yet. es sencillamente, si no tienes un nuevo rango al que quieres llegar, es sencillamente porque no lo has puesto en tu cabeza todavía. I said, okay, it's time to do it. Y yo dije, ok, listo, es tiempo de hacerlo. So, and that's what we did. And so the last part of this meeting, I want to share with you an action plan that I want you to use in December. El cierre de esta última parte de esta historia con ustedes es un plan de acción, un llamado a la acción que quiero que implementen cerrando este diciembre. Just imagine if Dave Daughtry never followed up with me in December. Imagine que Dave Daughtry no me hubiera dado seguimiento en un diciembre. He thought I wasn't going to do it. Él pensó que yo no lo iba a hacer.
How many people have you talked to and you thought about that? They just don't want to do it. They're not going to do it. ¿Con cuántas personas tú hablaste que pensaste, él no lo va a hacer, ella no lo va a hacer, no lo van a hacer? Great people require diligence and follow-up. Traer gente quiere decir que tienes que trabajar muy diligentemente y dar seguimiento. In other words, easy people will not make you money. En otras palabras, la gente que entra fácilmente no te va a dar a ganar dinero. La gente que te cuesta trabajo, que es difícil de traer, te va a poner a ganar mucha plata. So when you're going after people that have influence, or they are the kind of persons that will really do the work, those people Cuando vas detrás de personas que tienen influencia, o cuando quieres contactar personas que tienen el potencial de hacer el trabajo, those people require much more effort to go after. Esa gente requiere que tú tengas que invertir mucho más esfuerzo para atraerlos. It's a process, not an event. Es un proceso, no un evento. And so Dave did that with me. Y Dave Daughtry hizo eso conmigo. Right now, there's a lot of people, they're trying to decide what they want to do with their life right now. Mucha gente en este momento está decidiendo qué quieren hacer con sus vidas ahora mismo. Many in network marketing are looking for another company right now. Muchas redes de mercadeo, muchos distribuidores de redes de mercadeo están buscando una compañía para unirse a ella ahora mismo. When I was at the Eric Worre GoPro Mastery 2 weeks ago, I talked to many leaders. Cuando estuve con Eric Worre en ese master plan hace 2 semanas, hablé con muchos líderes. Some of them are very uncertain about their future. Muchos de ellos están muy inciertos en cuanto a su futuro. Because they're in companies that are very different than For Life. Porque están en compañías que son muy diferentes a For Life. Some of those companies are publicly traded companies. Muchas de esas compañías son compañías públicas que están en la bolsa de valores, cotizan en la bolsa. Some of those companies have a lot of debt. Muchas de esas empresas tienen deudas. For Life doesn't have either. For Life no tiene ninguna de las dos. Ni es una compañía que está cotizando en bolsa ni tiene deudas. We're a privately held company. Somos una compañía privada. David Lisenby has not saddled the company with any debt. David Lisenby no ha comprometido la compañía con ninguna deuda. But in talking to some of those leaders, I can see uncertainty in their eyes. Pero al hablar con algunos de esos líderes, yo veía incertidumbre en sus ojos. Matter of fact, I had one man that was in my downline 30 years ago call me. De hecho, tengo una persona que estuvo en mi organización hace 30 años atrás y me llamó y me dijo. 30 years ago. 30 años atrás. He's ready to start in January. Y me dijo que va a comenzar conmigo ahora en enero. You never give up on people. Nunca te rindas con la gente. Nunca te rindas con la gente. So this is a time when many in other network marketing companies are looking for another company. Este es el momento cuando muchos distribuidores allá afuera en varias compañías están buscando una compañía seria para entrar. I can tell you that with my phone. Te puedo demostrar esto con mi teléfono. I will go into my Facebook Messenger. Yo puedo entrar a mi Messenger en mi Facebook. I will message different people that are in my Facebook group. Le envío mensajes a mucha gente que están en mi grupo de Facebook. Some I haven't talked to in maybe a year or 2 years or messaged. Probablemente hace 2 años o 1 o 2 años que no hablo con ellos. And I'll say, hey, how is it going in your network marketing company? Yo digo, ¿cómo te va en tu compañía de redes de mercadeo? Oh, I'm not doing that. I don't think I'm not going to do that. I'm not going to work with that company now. No, yo no voy a trabajar con esa compañía. Ya yo no voy a trabajar más con esa empresa. I say, hey, are you open to taking a look at what I'm doing now? Y le digo, hey, ¿estás abierto para que mires a lo que yo estoy haciendo?
Many say yes. Y muchos me dicen sí. December's the best time Diciembre es el mejor tiempo because these leaders are looking for a new company. porque esos líderes están buscando por una compañía. But I think too, also, December Pero is a great time for those of you who have downlines. Look at your enroller reports. también diciembre es un gran mes para que usted mire su organización y se siente con su reporte. How I got to Platinum Elite was by getting many leaders to look at those reports. Como yo llegué a Platino Elite, fue que involucré muchos líderes, llevé muchos líderes a mirar su reporte. Because when I started June 1st with the goal of getting to Platinum Elite, I would have different appointments with different leaders on Zoom. Porque cuando yo llegué, cuando tomé la decisión de convertirme en Platino Elite en junio, yo me senté con muchos líderes a través de un Zoom, haciendo cita con ellos con su reporte en mano. And every day, from morning till night, I would work with different leaders. And that was the first thing I would ask is, let me see your enroller report. Yo me sentaba con los líderes desde la mañana hasta la noche. Y lo primero que yo le pedía era, déjame ver tu lista de enrolados, de afiliados, de socios. And I would look at the previous month to see how many ordered. Le pedía que abrieran el reporte de su organización. Y lo primero que yo miraba era su orden, los puntos que esa persona, que ese líder hizo, que su organización ordenó el mes pasado, el último And mes. so on Zoom, when I would look at the report, I would say, well, why haven't these people ordered? Y en ese Zoom, yo miraba el reporte y le decía, ¿y por qué esta gente no ha ordenado productos? No hizo compras. When was the last time you called them and talked to them? ¿Cuándo fue la última vez que los llamaste y hablaste con ellos? Yeah, it's been a while. Bueno, sí, hace un tiempo que no los llamo, hace un tiempo que no hablo con ellos. Call them. Llámalos. We did so much of that every day. Hicimos esto todos los días, pero muchas llamadas todos los días. One leader after another leader, I would talk to them on Zoom. They're around in different countries around the world. Un líder tras otro, un líder tras otro, un líder tras otro en diferentes países alrededor del mundo. And because of that activity, it kept pushing their ranks up. I mean, they kept growing. Y por esa decisión, por esa actividad, comenzó a disparar los rangos. I saw people that we had one lady, she was a former nun, a Catholic nun. Tenemos una dama en específico que es una monja católica. Before she only got as far as presidential. Lo último, el rango que ella había logrado solamente era presidencial, apenas presidencial. But like all leaders, I asked her. Pero como todos los líderes le pregunté. Do you want to be a bronze? ¿Quieres convertirte en bronce? ¿Quieres llegar al rango de bronce? And she said, yes, I would like that very much. Y ella me dijo, sí, me gustaría muchísimo llegar a bronce. Then let's do it. Le dije, vamos a hacerlo. And we would begin with those reports. Y vamos a comenzar con ese reporte, esos reportes que tienes en las manos. So, our call to action for December is. Así que nuestro llamado de acción para este diciembre es. For those of you that have been in For Life for years. Para ustedes que ya tienen varios años en For Life. I want you to call into your team and see who really wants to grow starting in January. Yo quiero que llamen a sus líderes y definan cuáles son los que quieren crecer comenzando el 1 de enero. You can't achieve anything without your teams supporting you. No puedes lograr nada sin el apoyo de tus equipos. So that means you have to call your leaders.
Así que esto quiere decir que tú tienes que llamar a tus líderes. This is also the time to make peace with them if anything you did upset them in the past. Este es el tiempo de entrar en un acuerdo de paz con ellos si hiciste algo que les molestó en el pasado. If you can meet with them, have coffee, have coffee. Si puedes sentarte con ellos, reunirte y tomarte un café, reúnete y tómate un café. Get good at saying, I'm sorry. Hazte bueno en decir, lo siento, perdóname. That's why I have a good marriage. Por eso es que yo tengo un buen matrimonio. A man must get good at saying, I'm sorry. Un hombre tiene que hacerse bueno diciendo, lo siento. Sometimes when I see my wife, if she looks at me mad, I just look and I say, I don't know what I did, but I'm sorry. A veces cuando veo la cara de mi esposa y siento que está un poquito molesta, y yo digo, yo no sé lo que hice, pero lo siento. Discúlpame. Make peace with your leaders. Entra, ponte en paz con tus líderes. And then get good at saying the words, I believe in you. Y hazte bueno en decir esta palabra mágica, yo creo en ti. Many people don't believe in themselves. Mucha gente no cree en ellos mismos. But when you say to a leader, I believe in you, Pero cuando tú le dices a un líder, yo creo en ti, you instill confidence. tú le vas a inspirar confianza. And so you want to reach out to your leaders to ask them, say, listen, do you want to be bigger? Do you want to grow? Do you still have dreams? Así que llama a tus líderes si tú quieres y diles, tú quieres ser más grande, quieres crecer, ¿todavía tienes sueños? I want to run with you in January. Yo quiero comenzar a correr contigo en enero. Ask them, why don't we just run together and let's do it for 90 days? Pídele, ¿por qué no corremos juntos y hagamos una carrera de 90 días? Yes, you leaders can do a 90-day run, even if you've been in For Life for years. Sí, tus líderes pueden hacer una carrera de 90 días, aunque hayas estado en For Life por años. And when you talk to your leaders about their goal, it can't be about you. It has to be about them. Y cuando hables con tus líderes acerca de las metas, no se trata de la meta tuya, se trata de la meta de ellos, para apoyarlos a ellos. I didn't go to my leaders and say, hey, I want to be a platinum elite, so I want you to support me and work hard for that. I didn't say that. Yo no llamé a mi líder y le dije, miren, yo quiero ser platino elite, yo quiero que me apoyen, trabajen duro para que me lleven a platino elite. No le dije eso. I went to my leaders, I said, do you want to be bigger? Do you want to grow? Do you have dreams? Yo llamaba a mis líderes y le decía, tú quieres ser más grande, quieres crecer, ¿tienes sueños? So if I make it about them, they love it. Entonces, si se trata de ellos, si lo hago para ellos, ellos lo aman, les gusta. If I make it about me, they hate it. Si lo hago para que me hagan crecer a mí, ellos me van a odiar. Sure, it always has to be about them. Seguro, siempre tiene que ser acerca de ellos, para ellos. So when you think about it, Cuando piensas, how I got to Platinum Elite was strong focus. de la manera como me convertí en platino elite, es un enfoque fuerte. It was the same way with Juan Rosado and Damaris, how they got there. It was strong focus. Lo mismo que Juan Rosado y Damaris, se concentraron, se enfocaron, pero fuertemente enfocados. But if you make that commitment to them that you want to run hard with them for 90 days, they will love it. Pero si tú te comprometes con ellos, a correr con ellos por 90 días, a ellos les va a encantar, sencillamente. Use this month, the 10 days that we have this year, use that in calling your leaders. Utiliza estos 10 días que quedan del resto del mes. Utiliza estos 10 días para llamar a tus líderes. And then with those leaders and also their leaders, dig into your reports and start. The gold is in the digging. Y con estos líderes, llama a sus líderes, porque el oro se encuentra excavando.
So reach out to those customers, reach out to those people that used your products. Alcanza a esos clientes, alcanza a esa gente que necesita producto, que te ordene el producto. And then here's my next challenge to you. Y aquí está mi desafío para ti, mi próximo desafío para ti. Work with the people that you bring into the business. Trabaja con la gente que tú traes al negocio. Now, if there are people on this call that are, let's say that you're new to For Life, Si hay alguien aquí, diríamos que es nuevo en For Life, I want you to make a contact list of people. quiero que hagas una lista de contactos, de gente. I don't want you to just put people that are easy on that list. No quiero que ponga gente a la cual sea fácil para ti abordarlos. But I want you to put people that you're afraid to approach on that list. Quiero que ponga gente que tú tengas miedo de hablarle a ellos, miedo de acercarte a ellos. Most of my best leaders I found this way. La mayoría de mis mejores líderes los encontré de esta manera. Because when someone would make the list, then I would say, very good, I'm glad you made the list. Porque cuando alguien hace la lista, yo le digo, perfecto, estoy contento de que hayas hecho la lista. But who's not on that list that you're afraid to approach? Pero, y le pregunto, ¿quién no está en esa lista que tú tienes miedo de abordar? I've done that many times. He hecho esto muchas veces. And they will tell me about different people that are successful, but they won't be interested. Y ellos me hablan de muchas personas que son exitosos, pero que no tienen interés en este negocio. And then I would say, let me talk to them. Y entonces yo le digo, permíteme hablar con esa persona. That was how I got Sherry Din, who's a platinum. Y así fue como yo conseguí a Sherry Dean, que es una platino. Because when I asked her sponsor about her, she said, oh, she's not interested. Porque cuando yo le pregunté a su patrocinadora, y ella me dijo, no, esa mujer no está interesada en este negocio. I said, let me call her. Y yo le dije, permíteme llamarla. I still talk to Sherry. Sherry still does millions every month. Y yo todavía hablo con Sherry todo el tiempo y mueve millones todos los meses. I spoke to a girl that I called. She's in my downline. I wanted to know her better. Y la llamé, si está en mi organización, quiero conocerla mejor. And she lives in Hawaii. She lives in Hawaii. Ella vive en Hawái. I told her, I said, I can detect an accent in your voice. Where are you from? She said, Japan. Y yo ¿You talking about Sherry Dean? No, this is a different woman. Hay otra líder que yo le detecté un acento extraño, vive en Hawái, y yo le dije, ¿de dónde es ese acento? ¿De dónde eres? I said to her, I said, do you know any people that are or have been good in network marketing? Le pregunté, ¿conoces a alguien que sea bueno en redes de mercadeo? She said, yes, I know someone. I said, is he on your list? She said, no. Me dijo, sí, conozco a alguien. Le pregunté, ¿esa persona está en tu lista? Me dijo, no. I said, why? Y le pregunté, ¿por qué no está en tu lista? Her answer was, because he's successful. Su respuesta fue, él es muy exitoso. This is the thinking of people. Así es como la gente piensa. And this is how they make their list all the time. Y así es como la gente hace su lista todo el tiempo. So I challenged her. I said, where is this man? She said, he's in Japan. Así que yo la desafié y le dije, ¿dónde está ese hombre? Me dijo, está en Japón. I said, well, I like to talk with him. Y le dije, yo quiero hablar con él. She said, do you speak Japanese? I said, no. Y me dijo, ¿tú hablas japonés? Y le dije, no. She said, but he doesn't speak English, so you're not going to be able to talk to him. Y me dijo, él no habla inglés, así que no vas a poder hablar con él. Él no habla inglés, no puedes hablar con él. I said, I will get him on the telephone, you translate. Le dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner en el teléfono y tú me vas a traducir. He said, I would be very interested. Y él dijo, estoy muy interesado. Long story short, I contact the general manager of Japan. He comes in the business. Así que, para hacerte la historia corta, contacté el gerente general de Japón y él entró al negocio. And then after
after 1 month of doing the business, I look at the report. Después de un mes desarrollando el negocio, miré el reporte. And all I could see was Japanese names that would go on forever. And beside each name was 400 LP. Y cuando yo miré el reporte de ese líder, todo lo que yo veía eran nombres japoneses y al lado decía 400 puntos, 400 puntos, 400 puntos, 400 puntos, interminable. Every time my best people come from people who will not put their names on their list. And I have to ask them, who's not on that list? La mayoría de las veces, las mejores gentes que están en mi negocio vienen de una lista que no estaban incluidos allí. Y siempre le pregunto, ¿quién no está en esa lista? So for you new people, for you new leaders, I want you to make a list of people that you're afraid to approach. Así que para ustedes nuevos y para ustedes líderes, quiero que a partir de ahora hagan una lista de la cual ustedes tengan temor de abordar. I don't want to see your mother on the list. No quiero ver a tu mamá en la lista. Your mother can be on the list. You can sell product to your mother. Tu mamá puede estar en la lista, puede distribuir productos. So for you new people, a 90-day plan, a 90-day run would be very good starting in January. Un maratón de 90 días sería muy bueno comenzando el 1 de enero. When I started in For Life, that's what I did. I started a 90-day run. Cuando comencé en For Life, eso fue lo que yo hice. Un maratón de 90 días. And then for those of you that have been in for years, you can do a 90-day run. Y para ustedes que han estado en For Life por años, pueden iniciar su maratón de 90 días. With our Fast Start program that we have, this is an exciting time to be able to introduce people to For Life. Con el paquete acelerado que tenemos ahora, sería algo fascinante introducir gente con el paquete acelerador en este maratón de 90 días. I love the Fast Start. Amo ese paquete de inicio acelerado. Because it introduces that person to a variety of products we carry. Porque introduce a la persona en una variedad de productos que tú tienes en tu compañía. So they get a very clear understanding what kind of company we are. Así que quiero que tengas un entendimiento claro de qué clase de compañía somos nosotros la que tenemos en For Life. But what if you already went through your contact list? ¿Y qué pasaría si ya tú repasaste tu lista de contactos? If you've gone through your contact list, here's my challenge to you. Si ya hiciste tu lista, si ya repasaste tu lista de contactos y la terminaste, aquí está mi desafío para ti. Some of those people that told you no before will say yes now. La mayoría de la gente que te dijo que no antes te van a decir que sí ahora. But also, you can start going through your social media. Pero también puedes comenzar en tus redes sociales. And start creating conversations every day. Y comienza a desarrollar conversaciones todos los días. Let me give you an example. Quiero darte un ejemplo. I do this all the time. Hago Again, esto todo el tiempo. I go through my friends in Facebook or Instagram. Yo reviso mis amigos en Facebook e Instagram. I'll go to their page first and I'll find something to like. Veo sus páginas y veo algo que le pueda dar me gusta. Make a comment on a post. Hacer un comentario en un post. They're going to see it. Ellos lo van a ver. And then I'll go to Facebook Messenger on their page to see if we've ever chatted. Y voy a revisar la página de Instagram en Facebook a ver si alguna vez hemos tenido alguna conversación, algún intercambio. So if we've chatted about something, then I'll comment about that chat. Si hemos conversado acerca de algo en el pasado, voy a comentar acerca de lo que conversamos aquella vez. I could say, it's been years since we talked. How are you doing? Hace años que no hablamos. ¿Cómo estás? How was your family? ¿Cómo está tu familia? And then, are you still in that company? Y le pregunto, ¿aún estás en esa empresa? Or it could be about whatever. It doesn't really matter what it is. Puede ser acerca de lo que sea, no importa lo que sea. Even a hi, hello, we haven't spoken in a while. Puede ser un hola,
¿cómo estás? Hace mucho que no conversamos. Or we've been connected in Facebook. We've never, ever messaged one another. I'm really sorry. I'd like to get to know you better. Estamos conectados en Facebook, pero nunca hemos conversado. Me gustaría conocerte mejor. If you had a goal to do about 20 to 30 of those a day, Si tienes la meta de hacer 20 o 30 contactos de esto todos los días, we're talking about 20 to 30 conversations a day that you're working on. estamos hablando de algunas 20 a 30 conversaciones diarias en las cuales vas a estar trabajando. And then you take the conversation that's general to something that's specific. Entonces llevas una conversación de algo general a lo específico. And the specific is, Y esto específico es, hey, I don't know if you're open to this, but I'd like to be able to share with you what I'm doing. It may or may not be for you. It's okay if it's not, but it wouldn't surprise me if it was. mira, me gustaría introducirte en esto. No sé si te gustaría o no. Puede ser que no, pero puede ser también que te interese. No estaría sorprendido si te interesarías. Usually they're open to look. Y usualmente, generalmente, están abiertos para And mirar. you have an opportunity to share your product and your opportunity. Tiene la oportunidad allí de compartir tu producto y tu oportunidad de negocio de For Life. If they're too busy for the business, that's okay. They can try the product from now. You can get back with them a month later on the business. Si están muy ocupados para entrar en el negocio, puedes volver a entrar en contacto con ellos un mes más adelante. And it's not just you doing this activity. Y no eres solamente tú haciendo esta actividad, It's your leaders as well. es involucrando a todos tus líderes también. After they've gone through their contact list, Después que ellos han repasado su lista de contactos, it's all about starting conversations every day with people. That's what we do. se trata de iniciar conversación con la gente todos los días. Eso es lo que hacemos. And just imagine if your leaders are doing the same thing, you're going to have maybe possibly 300 to 400 conversations going on every day. Imagínate que tus líderes estén haciendo esto también. Tendrás algunas 300 a 400 conversaciones simultáneamente todos los días. And we're talking about going from a general conversation, hi, hello, to what have you been doing, to, hey, would you take a look at what I'm doing? Esto se trata de ir desde una conversación general a algo específico, de un hello, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A hola, ¿te gustaría ver qué es lo que yo estoy? ¿Te gustaría ver qué es lo que yo hago? Does that work? ¿Funciona? You know, at the recent meeting that we had in Las Vegas, there was one man En Las Vegas con el Worry. There was one man that he and his team did that, and they added 4,000 members to their team in 1 month. Él y su equipo hicieron esto. Uno de los líderes que estaba en Las Vegas, él con su equipo hizo esto y en un mes introdujeron 4,000 personas nuevas en el negocio en un mes haciendo este ejercicio. Business is nothing but conversations. No se trata de nada más que una conversación. And I have the same approach when I go out and I'm in public and I'm around people. Y yo uso el mismo abordaje cuando estoy alrededor de la gente, cuando estoy con gente, compartiendo con gente. Business is nothing but conversations. El negocio no es nada más que una conversación. If I'm standing in a Starbucks line, I'm going to talk to the person next to me. Si estoy en una línea, en una fila en Starbucks, yo voy a hablarle a la persona que está cerca de mí. And after we have a short conversation, I'm going to say, I enjoyed speaking with you. I don't know that I'll see you again. Yo le digo inmediatamente, oye, disfruté conversar contigo. Puede ser que no te vea de nuevo. Are you in Facebook? Oh, yeah. Well, can we add one another? ¿Está en Facebook? ¿Podemos compartir nuestros contactos? And then we'll stay in touch. Y ahí sí nos mantenemos en contacto. And then later, I'm going to message them to see if they're open to taking a look at what I'm doing. Más tarde les voy a enviar un mensaje a ver si están interesados en ver lo que yo hago. People that are intense about this are going to grow.
La gente que es intensa haciendo esto, la gente que es intensa haciendo esto, va a crecer muchísimo. Our business is nothing but conversations. Nuestro negocio se trata de conversaciones. Nada más conversación. So the call to action in December El llamado a la acción en diciembre is we want to grow. es que queremos crecer. We want people to sponsor people. Queremos gente que patrocine gente. We don't want to manage our for life positions. No que administre la posición de For Life. Yes, I want to say that again. We don't want to be managers of our for life positions. No queremos que seas un gerente de la posición que tienes en For Life. Because if we manage, that means our leaders are going to manage and their leaders are going to manage and nobody is sponsoring. Porque si tú gerencias tu posición, tus líderes van a gerenciar sus líderes y nadie va a estar auspiciando gente. We have to grow. Tenemos que crecer. And that's how we get back to maybe a rank that we're not qualifying anymore at. Y de esta manera es como vamos a volver a calificar un rango que no estamos calificando. And then how you will qualify for another rank until you're finally a platinum elite. ¿Y cómo vas a calificar para el próximo rango hasta que finalmente llegues a platino elite? So in the month of December, we're gonna call our leaders and we're gonna ask them, do you want to run? Do you want to grow? Do you want to get bigger in this? Do you still have dreams? En el mes de diciembre vamos a llamar a nuestros líderes y les vamos a decir, ¿quieres crecer? ¿Quieres correr? ¿Quieres entrar en el maratón? ¿Todavía tienes sueños? And then starting January 1st, we're going to launch as a team. We're going to take off as a team, go into action. Y el 1 de diciembre vamos a arrancar nuestro maratón como un equipo, maratón de acción como equipo. For the new people, we're going to help them make a contact list that has no fear in it. A los líderes nuevos les vamos a ayudar a construir, a desarrollar su lista donde no haya temor ahí. And then for those leaders that have been with us for some time, we're going to get into those reports and we're going to reactivate our customers and get our leaders excited. Y de esos líderes que ya tienen un tiempo en For Life, vamos a repasar ese reporte, vamos a activar los clientes y vamos a llevar los líderes a estar felices, exitosos, emocionados otra vez. And then our goal is going to be is to create as many conversations every day so that we can get people to look at what we do. Y nuestra meta será desarrollar tantas conversaciones todos los días para que traigamos gente a ver lo que nosotros hacemos. I'm excited about 2024. Estoy emocionado acerca del 2024. And I'm excited because I look at your faces Y on estoy this Zoom call. todos sus rostros. And we've had about 500 people on this Zoom call. Tenemos aproximadamente 500 personas en este Zoom. And I'm so happy to see your faces. Estoy feliz de ver sus rostros. Because your future is great. Porque su futuro es grandioso. You have such a great upline, Juan and Damaris and Esdra and many of you. Líderes como Opla y Juan, Damaris, Esdras y Estela Carpio y Oros. The support is there. I love you. I want to see you do well. Ahí está el apoyo. Tienen todo nuestro apoyo. Los amo y quiero verlos crecer y que les vaya bien. I know Danny Lee. I spoke with him the other day on phone. He's so excited about ideas he has and things that the company is going to be launching with in next year. Hablé con Danny Lee hace unos días atrás y él está tan entusiasmado de los anuncios, de las cosas que la compañía va a lanzar el año que viene. I know that For Life is launching in different places in China. They're going to launch China in January. For Life está, señores, For Life se está lanzando en diferentes lugares. Va a estar inaugurándose en China, en la China y en diferentes lugares simultáneamente. I mean, think about it. In the countries that you live in, how many Chinese restaurants do you have? Piensen en esto. En los países donde ustedes viven, ¿cuántos restaurantes chinos ustedes tienen? They are everywhere. Están donde quiera.
So the thing is, you have so much opportunity in front of you. Hay tanta oportunidad enfrente de ti. And I want to support you. I want to help you. Quiero apoyarlos, quiero ayudarles. I know you can do it. Sé que lo pueden hacer. My wife and I, we were just discussing, we were thinking, oh my gosh, you know, we might have to fly over to Hong Kong for the launch. Vamos a tener que volar a Hong Kong. Already in December, we're thinking about maybe we have to hop a plane right after Christmas, right? En diciembre, pensando, puede ser que tengamos que abordar el avión inmediatamente pase la cena de Navidad. The thing is, I'm excited also about January coming to the Dominican Republic. Estoy emocionadísimo porque en enero estaremos en la República Dominicana. I get to with Esdras and his beautiful team again. Aquí vamos a estar con Esdras y el equipo de José Luis Martínez. And then I think in March, is Juan going to be with us in the Dominican? Yes. He will be. Oh, wow. In Ecuador. Oh, and then, yeah. And then also in Ecuador. So I will be there in Ecuador for the first time. I've never estaré en Ecuador por primera vez en marzo. And so Juan and Damaris will be there in Ecuador as well, along with Esdras. Y Juan estarán allá en Ecuador también. So I'm very excited about traveling to those countries. I've never, like I said, never been to Ecuador, so that's going to be new for me. De ir a esos países. Nunca he estado en el Ecuador. Estoy esperando el momento ansioso. A lot of exciting things. So I hope I didn't go on too long here. Muchas cosas emocionantes. Señores, espero que no me haya tomado mucho tiempo y los haya cansado. But I wanted to share my story because Juan asked me to. Pero quería compartir mi historia porque Juan me pidió que compartiera mi historia. I can tell you that was not an easy story to live. Quiero decirle que no fue una idea fácil experimentar, vivir. But I can tell you it was well worth it. Pero quiero decirle que fue digno pasar el proceso. And it was so great to finally find a company that you could trust, that you could put your future in. Y fue una bendición tan grande encontrar una compañía que finalmente pudiera confiar y poner mi futuro y mi esperanza en ella. But now, my friends, it's going to get better. Pero ahora, amigos, esto se va a poner mejor. Because we're going to get better. Porque nosotros vamos a mejorar, vamos a ser mejores. And we're highly motivated. Y estamos altamente motivados. I promise you, I will never quit this business. Te prometo, nunca me voy a rendir en este negocio. I don't know how to quit. Nunca me voy a rendir. Trent Tenney, who's in corporate, I found out is retiring January 1st. Trent Tenney se retira ahora el 1 de enero, ya se retiró de la empresa. I sent him a message today. I said, how do you do that? I don't know how to retire. Le envié un mensaje hoy y le dije, ¿cómo tú puedes hacer eso? Yo no sé qué es eso de retirarse. I'm not built that way. Yo no fui construido de esa manera. But I think you're not built that way. Pero creo que tú no eres tampoco construido de esa manera. So let's get December moving by talking to our leaders. Así que vamos a despegar diciembre, vamos a movernos en diciembre hablando con todos nuestros líderes. And January 1st, let's run hard for 90 days. Let's have fun. Y el 1 de diciembre arranquemos con nuestro maratón de 90 días. Divirtámonos. You are going to love that you did it. Van a amar el que lo hayan hecho. Your people are going to love that you did it. Tu gente lo va a agradecer que lo hayan hecho. And you're going to love that they did it. Y ustedes van a agradecer que ellos lo hayan hecho también, lo van a amar. Because in April, when you go across stage, porque en abril, cuando pases por la tarima en la convención en Utah, your downline is going to be so proud of you. Tu organización, tu downline, va a estar tan orgulloso de ti. Because you achieved that rank that you always wanted to achieve. Porque tú has logrado ese rango que siempre quisiste lograr. And it seemed like it was so impossible. Y algo que se veía como algo imposible de lograr. But you did it. Pero lo hiciste. And some of them in your team are also going to go across that stage. Y muchos en tu equipo también van a subir contigo juntos en esa tarima.
that they never thought possible. van a estar en ese escenario que pensaron que era imposible. I love it. I just love this. Amo la idea, amo esa idea. And I'm going to be cheering for you in the audience. Y yo voy a estar allí siendo tu cheerleader. ¡Wow! Lo hiciste, lo lograste. For Life will be so proud, and we will be so proud of you. For Life estará tan orgulloso y estaremos todos tan orgullosos de ti. So this is the beginning of a new era. Este es el inicio de una nueva era en For Life. January 1st. El 1 de enero. 90 days. Una maratón de 90 días. And then your goal, then you'll go across that stage as the leader you are. Y vas a pasar por ese escenario, por esa tarima en alfombra roja como el líder que realmente tú eres. Well, I thank you so much. And maybe another time we can do another call and we could talk about some other training, other things. En otro tiempo, en otra llamada, en otro Zoom, podemos hablar de otro entrenamiento. But tonight was meant to be a call to action for the month of December and start January right. Pero esta noche, el propósito de esta noche era hacerte un llamado a la acción en los 10 días que quedan de diciembre y arrancar el 1 de enero nuestro maratón de 90 días. Thank you again. And let's stay in touch through social media. I'll see some of you in the Dominican in January, next month. Nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales y nos veremos con ustedes en enero en República Dominicana y en marzo en Ecuador. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Equipo, ha llegado el momento de decir adiós. El tiempo ha pasado, pero no lo sentimos. Las horas pasan y tú no sientes que estás allí porque hay tanto para dar. Este hombre tiene tanto para dar. Es apenas un poquito de su historia. Este es el inicio de una nueva era y tú eres parte del éxito, del crecimiento, de los logros, de los nuevos rangos que vamos a estar celebrando en Utah.